Estamos con Madre María Gimani aquí en Buenos Aires de visita y que, bueno, con mucho movimiento alrededor de lo que implica en estos tiempos estar en la Argentina, ¿no? Bueno, ¿Cómo como en estás? todos los países del mundo, ¿no? Sí, En realidad es toda una aventura estar en cualquier lugar del mundo en este momento. ya lo creo. Bueno, ¿qué los trae por acá? Porque no viniste sola y también me gustaría saber quién está acompañando todo este pasaje por nuestro país. Bueno, en realidad nosotros estamos en una peregrinación que está amparada por la Campaña por la Paz. La Campaña por la Paz es un movimiento que los mensajeros divinos nos han solicitado, nos han pedido, y eso nos permite peregrinar con ellos a través de los lugares del mundo que ellos necesitan trabajar para llevar esa energía de la paz, una energía de mucha esperanza, porque en este mundo que vivimos, esta situación mundial que nosotros todos protagonizamos, necesita un alivio, necesita saber que va a tener una posibilidad. Y la energía de la paz es algo que todos necesitamos y que los mensajeros divinos traen una tarea de renovación para todos, de renovación espiritual, de mucha paz, de mucha esperanza y también de un gran despertar, que es una palabra que es mucho más de lo que dice el diccionario, ¿no? Desde el punto de vista espiritual. Ese gran despertar que el humano tiene que realizar en este tiempo para saber verdaderamente quién es y qué es lo que hace en este planeta y qué es lo que no hizo bien en este planeta. Entonces, Argentina es un lugar que nosotros trabajamos mucho, hemos trabajado y trabajamos mucho, tenemos algunas bases de nuestro trabajo aquí, y el pueblo argentino y la nación argentina es medio protagonista de esta obra, ¿no? Siempre lo ha sido. Todos los países del Cono Sur tienen un protagonismo muy importante en esta obra por la paz en el mundo. ¿Y hay, digamos, alguna situación particular que se está dando en este momento en la Argentina para hacer digamos, esta llegada a Buenos Aires y recorrer determinados puntos? ¿Hay algo que está pasando aquí? Bueno, nosotros estuvimos también el año pasado en octubre, ya estuvimos en Argentina, recorrimos un poco el sur. El tema es que en este momento en el mundo hay situaciones límites en todas partes. Entonces, los mensajeros divinos, que son los que, digamos, marcan los lugares donde nosotros vamos a peregrinar, ellos ven desde su lugar, desde su divinidad, cuáles son las urgencias en este mundo. Y ellos hacen su recorrido para llevar un poco de alivio, ¿no? Pasan muchas cosas en los planos espirituales que el mundo no conoce, que la humanidad no tiene mucho interés en conocer tampoco. Pero es desde allí donde se producen los grandes alivios, donde se puede realmente modificar a través del amor, de la paz, de la devoción, ciertas situaciones que podrían plantearse o presentarse en un futuro, que no serían buenas ni para los pueblos ni para las naciones. Entonces los mensajeros divinos recorren ciertos lugares tratando de ofrecer una esperanza, algo diferente, y también activar un poco esa relación que el ser humano debe tener con Dios, porque ellos nos han explicado que los seres humanos hemos perdido nuestro vínculo con Dios por muchas razones. Y los mensajeros divinos lo que intentan es que las personas retomen ese vínculo con Dios, que es un vínculo personal, es algo interno, espiritual, es entre cada uno de nosotros y el Creador. Para que se pueda redimensionar esta actitud que nosotros tenemos frente a nuestro planeta, frente a nuestra propia humanidad. ¿Cuál es la urgencia que está viviendo en un punto, como mencionaste recién, la Argentina puntualmente? Y bueno, yo creo que como todos los pueblos de Sudamérica, estamos, digamos así,
en una serie de peligros inminentes que otras naciones han vivido, ¿no? Hay una desconformidad y una confusión muy grande en estas regiones del mundo, donde parece que todo deja de quedar claro, como era un poco antes, tal vez hace 15 años, 20 años, las cosas eran más claras para estas regiones del mundo. Éramos pueblos simples, devotos, y ahora la confusión mundial ha llegado hasta nuestras puertas, se ha instalado en nuestras ciudades. El proceso de la comunicación y de las modernidades ha modificado la base de nuestra sociedad. Y hay peligros inminentes de que esa base de la sociedad desaparezca y sea sustituida por otras cosas. Entonces, es muy importante que las personas tengan la posibilidad de poder recuperar o elegir con más conciencia verdaderamente lo que necesitan vivir. ¿Hay alguna coincidencia en que estamos también en este momento, en un momento muy álgido del país, donde estamos en vísperas, de hecho, a unas elecciones que vamos a tener ahora el próximo fin de semana, que también son como, se dice, casi definitorias de el nuevo rumbo que va a tomar el país? Entonces, digo, ¿es casual esto? Bueno, en realidad todas las naciones del Cono Sur han estado sumergidas en estos movimientos, ¿no? Brasil hace muy poco, Uruguay también, junto con Argentina, en estos meses define muchas cosas. Y esas definiciones que no necesariamente son políticas, ¿no? Porque en realidad para la divinidad no sucede en la materia, sucede en otras dimensiones, sucede en otros espacios de la conciencia donde se definen verdaderamente las cosas. Cristo, en uno de los mensajes de julio, donde preparaba su venida para la Argentina, él dice que la Argentina está a punto de tomar una gran decisión, que la podría colocar en la misericordia de Dios o en la justicia de Dios. Pero no se habla de si un candidato puede ser mejor que el otro, porque en realidad hay una situación a nivel mundial que tiene que ver con los gobiernos y cómo se conducen los gobiernos, que tienen que ver también no necesariamente con el gobierno propio, sino cómo se conduce el mundo, que corre muchos riesgos. Cuando una jerarquía como Cristo menciona que un pueblo está a punto de definir su destino, que puede ser a través de la misericordia o a través de la justicia, es porque este es el momento y no va a haber otro. Por eso hay que sentir y pensar mucho qué es lo que nosotros estamos haciendo. Definime un poco más esta definición, esta decisión que es la misericordia o la justicia. Digamos, suena a un camino es bueno y otro camino no tanto. Bueno, en realidad... ¿Cómo es? En realidad, primero tendríamos que saber lo que es la misericordia. Sí. Porque uno a veces, los seres humanos hablamos de muchas cosas que no sabemos de qué se trata, porque repetimos y tenemos alguna idea, ¿no? Para hacerlo claro y corto, misericordia es lo que recibimos, ¿no? O lo que Dios derrama sobre nosotros para que no recibamos lo que mereceríamos. Bien. Entonces es algo que viene desde el corazón de Dios, que sustituye aquello que sí mereceríamos por las cosas que hacemos. Y la justicia es la corrección definitiva a aquello que hacemos mal, o aquello que no hacemos en la ley de Dios. ¿Es un camino más corto? Es un camino muy duro, porque para que nosotros pudiéramos estar más o menos equilibrados en las leyes universales, entre el 50 y el 60% de las cosas que hacemos las deberíamos cambiar. Entonces no es una cosa fácil, porque el ser humano se hace acostumbrado a faltar a la ley, a llevarse por delante la ley.
encima de que no profundiza y no la conoce, la transgrede todo el tiempo. Entonces, si la justicia desciende para hacer una corrección, que es inevitable porque no se puede seguir así, es como cuando un padre te deja 3 fines de semana sin salir porque te explicó miles de veces algunas cosas y no entendiste, o mejor dicho, no lo quisiste aceptar. Entonces aprendés alguna cosa de otra forma. Bueno, entonces la corrección se hace sobre la materia. Y acá viene un punto que lo quiero ligar, que si bien a lo mejor es una casualidad que lo político no sea lo único que haya que modificar, pero de alguna manera lo que pasa en la política y en lo social acá en este país manifiesta a lo mejor lo que está pasando desde otros planos. Lo que nosotros, o lo evidencia. Lo que nosotros podemos percibir, porque nosotros no trabajamos a nivel material, digamos así, ¿no? Si bien lo tenemos que participamos de eso, intentamos siempre ver qué es lo que se puede modificar en el alma de las personas, ¿no? Qué es lo que las personas pueden comprender desde sus almas para tener un cambio verdadero, algo que sea, que realmente surja desde su mundo interior. Lo que nosotros percibimos es mucha confusión, muchas medias verdades, medias mentiras, mucha información y mucha desinformación. Las personas, los seres humanos no hemos profundizado en la vida espiritual a nivel general. Hay muchas cosas que no conocemos porque estamos tan aferrados a lo material que hay un universo por conocer y no tenemos ningún interés. El proceso de la indiferencia en el mundo es realmente podríamos utilizar una palabra bien dura, es como una plaga. Las personas son totalmente indiferentes a todo lo que no les dé satisfacción o gratificación inmediata. Entonces hay mucha falta de conocimiento, y cuando hay mucha falta de conocimiento, las personas no pueden elegir correctamente. Entonces son llevadas, impulsadas por un proceso emocional o un proceso crítico o un proceso de insatisfacción permanente, y así es como toman sus decisiones. Pero en realidad la corrección que va a necesitar las naciones, el mundo, no va a venir por lo que suceda, digamos así, a nivel gubernamental. Es el propio planeta que va a manifestarse. Ya ha sido ampliamente anunciado. Todos sabemos, un poco más o un poco menos, que nuestro planeta está al borde del colapso. Todo. Y una corrección fuerte para que todos podamos comprender a la vez, tiene que estar mucho más allá de nuestras posibilidades de controlar. Y nosotros hemos buscado eso. Acá no le podemos echar la culpa a Dios, porque hemos sido advertidos y avisados durante mucho tiempo. Y es como, volvimos al mismo ejemplo doméstico, ¿no? Cuando un padre corrige, intenta hacer entender y sus hijos no lo aceptan o no lo consideran, un día algo va a pasar. Porque el amor que tiene ese padre por sus hijos no le puede permitir seguir ignorando que sus hijos siguen por un mal camino. Va a ser alguna cosa basada en el amor, una corrección que definitivamente haga despertar esa conciencia. Entonces, las cosas no se van a poder resolver a nivel ni social, ni político. ¿Y cómo se van a evidenciar entonces? Porque vos decís todo esto y se espera en algún punto una manifestación en lo externo también. Bueno, en realidad, este cambio de rumbo. En realidad las manifestaciones ya están, solo que nosotros pensamos que no es con nosotros.
O sea, el planeta y la humanidad está sufriendo mucho. Y el hecho de que pase 5.000 kilómetros para la izquierda o para la derecha y no me pasa a mí, no significa que no esté sucediendo. Y como las personas tienen esa energía de separatividad tan fuerte, que son individuales y separados de todo el mundo, no consideran al planeta como su casa. Entonces, si vos tenés tu casa y en el dormitorio de arriba, en el baño pequeño, se rompió un caño y te está destrozando la casa, no podés sentarte en el living loco de contento haciendo de cuenta que no te está pasando nada. Porque en algún momento algo te va a pasar. Y eso es lo que está pasando con nosotros. ¿Y de qué manera se manifiestan esos caños que ya se están rompiendo acá? ¿Con la separatividad, con la violencia? O sea, ¿qué cosas puntualmente son las más grotescas? Y fíjate tú que vos me preguntaste, es la primera pregunta que me hiciste, ¿qué es lo que va a pasar en Argentina? ¿No? Porque claro, tú estás viviendo una realidad aquí. Y como periodista te enterás de muchas cosas. Sí, sí. Sabes muchas cosas y estás atenta, digamos, estás vigilante. Porque si esto no se resuelve, lo único que puede hacer es empeorar. Entonces, la jerarquía divina viene a intentar aliviar a la Argentina. ¿Cómo? ¿Cómo? Una de las cosas que nosotros no conocemos, porque no hemos profundizado como seres humanos, es el poder del amor. Nosotros conocemos un amor humano en este tiempo muy débil, muy precario, porque estamos ocupados en otras cosas. Entonces, no sabemos el poder del amor, no lo conocemos. Y la jerarquía divina lo que viene es a mostrarnos lo que es el verdadero amor. Es un amor desconocido para nosotros. Esa es la energía que mueve al universo, que hace mover todas las cosas, que es el amor del Creador. Algo que si nosotros lo conociéramos, sabríamos el poder que tiene. Por ejemplo, si yo te dijera hoy que si tú hicieras esta noche una oración sincera desde lo profundo de tu corazón y se la ofrecieras al Creador para que Él la utilizara como mejor considerara para llevar alivio a alguien en el mundo, y esa oración tuya evitara que una niña fuera violada al otro lado del planeta, ¿tú lo harías? Totalmente. ¿Y por qué no lo haces? Porque a lo mejor no tenemos esa certeza del accionar de la oración. Para tener es como si necesitáramos pruebas de que realmente mi oración sirvió. Pero las pruebas están para todos. Porque lo único que te puede dar a ti una prueba real de que eso es cierto es tu propia experiencia. Tú no te podés quedar con lo que yo te digo. Para poder saber que eso es de verdad, tú tenés que vivir tu propia experiencia con Dios. Y que esa experiencia tuya se manifieste en todos los planos de la conciencia, desde lo espiritual hasta lo material. Porque nosotros somos personas, seres humanos, que necesitamos tener algo de qué agarrarnos, ¿no? Nuestros 5 sentidos tienen que participar. Entonces, si tú vivieras una experiencia, por ejemplo, con la oración, que podría ser de otro tipo, y vivieras una experiencia y te aventuraras a vivir esa experiencia, como si fueras a hacer un curso, que querés aprender algo, y realmente sintieras el amor de Dios, es algo que nadie nunca más te va a poder quitar. Pero las personas no quieren hacer esa experiencia, porque si no tienen que cambiar, porque saben que va a modificar su vida para siempre, como modificó nuestras vidas. Entonces, una oración pequeña, hecha con amor, podría evitar que al otro lado del mundo
un niño fuera traficado, por ejemplo. Porque hay un equilibrio que solo los seres humanos podemos traer a este mundo. Y lo que intentan los mensajeros divinos es traer ese despertar, volver a crear la condición para que el ser humano se reconcilie con Dios y conozca ese amor que es tan grande y que podría modificar el destino de todos nosotros. Cuando Cristo hace su anuncio de venir a Argentina, los grupos de oración tuvieron un empeño tan grande y un esfuerzo tan grande, una alegría tan grande por recibirlo y por recibir ese impulso espiritual, esa confianza que están colocando en Cristo, no necesariamente para que dejen de pasar algunas cosas, pero que sí para que la humanidad pueda tener una esperanza, un destino mejor, y que algunas cosas no pasen. Porque ellos han vivido su propia experiencia y saben que es cierto, porque lo viven en sus casas, sus familias han cambiado, sus seres internos han cambiado, sus vidas han cambiado. ¿Y cómo das el primer paso en esa dirección de intentar hacer esta primera oración sentida, corta, y que a lo mejor yo no sé si va a tener ese efecto que vos decís? Digamos, ¿cómo hago sin tener la prueba? Pero ¿no? Es que es al revés. Bueno, pero a veces necesitamos la prueba para que para de alguna manera continuar y darme cuenta lo poderosa que es mi oración. Pero lo que pasa es que no funciona así. Dios no funciona así como los seres humanos. Porque Él es el que creó todas las cosas. Él ya te dio todo. Te dio este planeta, que es una maravilla, uno de los planetas más fantásticos que existen en el universo, con todo lo que tiene es exuberante, da para todos nosotros y otra civilización más. Te lo dio todo. Te dio una conciencia, un sentir. Te dio una esencia que se puede unir a Él perfectamente y conocerlo, saberlo. Ya te lo dio todo, ya te probó todo lo que te ama. ¿Qué más te tiene que probar? Que mi oración sirve. Pero eso lo tenés que probar tú. Claro, pero la tenés que hacer. Ahí está. Pero entonces tiene que ser una oración interesada en alguien. No, pero no tiene por qué ser. Para tener esa prueba y a partir de ahí a lo mejor sea el puntapié inicial para que yo continúe. Pero es una cosa que vos tenés que hacer por amor. Es que no lo tengo desarrollado. Es que para eso vas a ingresar en la experiencia, para desarrollarlo. ¿A ti te gustaría amar de una forma desconocida y mucho más amplia de lo que amás ahora? Seguramente. Entonces viví la experiencia. Así es como se aprende. Amando. Es un tema largo. Es un tema, es el tema, sí. Es el tema. Quiero volver a la Argentina. Sí. Por lo que veo, estás hablando de la llegada de Cristo. Yo me encontré con una serie importante de mensajes recibidos por el vidente Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús, que prácticamente durante el mes de julio, lo que me gustaría hacer algunas preguntas puntuales, pero que a mí la sensación que me dio que fue como revelando una Argentina que yo desconozco. Exacto. Eso fue. Es lo que yo te decía, para mí fue una revelación. No hay conocimiento de la humanidad sobre sí misma. Es muy fuerte. Y cuando nosotros tomamos una decisión sobre nuestra nación, sobre nuestro pueblo, sobre nuestro destino, y no conocemos ni el 10% de lo que es verdad de nuestro pueblo, es ahí donde las cosas se empiezan a complicar. Nosotros dijimos que Cristo nunca antes, en todo el tiempo que nos ha tocado trabajar así cerca, ¿no?, de la jerarquía divina, nunca la jerarquía hizo un preámbulo tan amplio y tan profundo sobre una nación.
uno aprende bien humildemente, ¿no? Y de una forma como puede aprender el ser humano, un poco precaria, a ciertamente poder interpretar un poco los movimientos de la divinidad, porque hace muchos años que estamos en esto. Y cuando la divinidad hace un movimiento tan profundo y tan amplio, es porque algo muy grande se avecina. Porque es como una osadía, ¿no? En este tiempo la humanidad necesita saber cuál es su verdadera historia, para qué fue creada. Entonces la jerarquía está intentando ampliar mucho la información y hacer muchas revelaciones y analizar junto con nosotros, los seres humanos, algunas informaciones y algunas revelaciones para que nosotros nos podamos situar mejor. Por eso el preámbulo que hizo Cristo sobre Argentina nos sorprendió también a nosotros, porque Él quiere hacer algo muy importante aquí. ¿Y eso por qué? Porque de alguna manera hablan no solamente de la Argentina, sino de Sudamérica, ¿no? En uno de los párrafos dice como que Sudamérica está destinada a ser la cuna de algo nuevo. Uh-huh. ¿Qué está pasando en Sudamérica? Bueno, en realidad, ¿qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? En la humanidad? Desde siempre, desde hace muchos siglos, todos sabíamos que este aprendizaje iba a tener que llegar a un punto en que se tenía que definir, porque a nivel universal, las razas, las civilizaciones, siempre necesitan avanzar. Y se avanza en la experiencia del amor, desde el punto de vista espiritual. Esa es la gran experiencia. Y cuando algo se empieza a estacionar y se empieza a cristalizar y no camina, digamos así, algo tiene que venir, moverse para que todo se renueve. Y ese es el punto exacto en el cual está la humanidad. La humanidad ha llegado a un punto en que ya no puede aprender nada de sí misma. Solo puede errar. Entonces necesita que alguna cosa se movilice para que los verdaderos valores de este proyecto, que es un proyecto genético muy ambicioso desde el punto de vista espiritual, dé la vuelta que necesita para volverse a colocar en el lugar que es más apropiado para seguir con el desarrollo del proyecto. ¿Y Argentina cumple ese rol de generar ese movimiento? En realidad lo que sucede es que se necesita un espacio y un estado de conciencia, un grupo de conciencias que pueda hacer ese movimiento, que pueda arriesgarse a salir un poco del padrón, por decirlo de alguna forma, y experimentar esos grados de amor más amplios. Sabes que la humanidad siempre a lo largo de toda su historia nunca ha sido grandes masas de gente que han producido los grandes cambios de la humanidad, ¿no? Al contrario, siempre han sido pequeños grupos que se animaron a vivir cosas diferentes y que después pudieron abrir la puerta para otros mayores grupos de conciencias para el aprendizaje. Esto es más o menos lo mismo, ¿no? Ahora, el Cono Sur es un lugar que Dios determinó para que esa nueva expresión de la humanidad viva sus primeros movimientos. O sea, después que haya la corrección que necesita ver para que, digamos, los espacios estén en el orden que se necesita para que las personas puedan vivir la fraternidad, el amor compasivo, la colaboración, la tolerancia, la igualdad. Cuando haya un espacio donde se pueda vivir eso, entonces este lugar del planeta sería el elegido o el más apropiado para vivir esas expresiones nuevas, que en realidad no es que sean nuevas, lo que pasa es que necesitan ser experimentadas, vividas ampliamente. Él dijo ayer,
En estos días Cristo nos mencionó que nosotros éramos todos iguales y eso no iba a cambiar, porque Dios nos había creado así. Esto que nosotros creamos aquí no es parte de la ley de la divinidad. Es algo que nosotros inventamos. Y eso que nosotros inventamos es lo que va a provocar la corrección. Porque si el Creador tiene un proyecto que está basado en que todos los seres son iguales y nosotros hacemos aquí otra experiencia, y esa experiencia genética del Creador necesita cumplirse y seguir adelante, hay que corregir alguna cosa. Entonces, después que se haga la corrección, o después que vivamos esa corrección, estos espacios, estas regiones del planeta, son propicias para que se pueda llevar adelante esa nueva experiencia. ¿Y cómo van a ser las correcciones? Bueno, yo ¿Cómo no se sé. esperan las Y correcciones? las correcciones, si vos sabés muy bien, si vos, digamos, cometés un error, seguimos con el ejemplo de papá y los hijos, ¿no? Si vos cometés un error y sabés que agarraste el auto de tu papá y lo diste contra un árbol, nunca más vas a tener auto. Hasta que el día que seas grande, trabajes y te lo compres. Vos ya sabés más o menos cómo viene la onda. Entonces, la humanidad, si nosotros estamos sometiendo a los pueblos originarios, los estamos sacando de sus espacios, los estamos explotando la naturaleza que Dios nos dio con este planeta, si estamos estirando la posibilidad de que el clima se mantenga en cierta armonía y cierto equilibrio, si estamos dejando que nuestros pueblos se empobrezcan por hacer negocios propios, cualquier cosa de esas cosas, ¿no? Si estamos haciendo tráfico de personas, si estamos organizamos guerras para ganar dinero, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Que todo el mundo lo viva de una forma igualitaria. El planeta se va a mover, porque es lo único que nos queda. Ya estiramos la cuerda, entonces el planeta se va a mover y va a poner las cosas en su lugar, o como él lo necesita. Entonces ahí nadie va a poder, como decimos aquí en el Río de la Plata, nadie va a poder zafar. Claro, pero esas correcciones suenan a separar los grupos de personas que van en una dirección y otros en otra, en un lugar. Porque... ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué no? Porque el ser humano es impredecible. Si hay uno de los estigmas que tiene el ser humano, que es impredecible. Entonces, cualquier cosa puede pasar en una conciencia. La idea es que la corrección despierte a la conciencia y la conciencia se dé cuenta de que así no va más. Esa sería la respuesta lógica. Bueno, ¿no? pero tendría que ser una corrección que sacudiera a la humanidad, porque si no, digamos, caemos en los hábitos buenos o malos que cada grupo de personas suele tener, ¿no? Sí. Ahora yo te pregunto a ti, si tú fueras madre de un adolescente y quisieras corregir algo para que ese adolescente fuera un hombre o una mujer de bien en el futuro, y supieras que la corrección debería ser muy severa, ¿tú no te arriesgarías a realizarla en pos de que esa conciencia pueda despertar, entender y cambiar su destino? Seguramente. Bueno, nosotros tenemos que ir pensando en ese tipo de cosas, claro, porque como están las cosas hoy, a nivel de toda la humanidad, solo algo que no pudiéramos controlar de verdad podría llamarnos la atención. ¿Por ejemplo? No lo sé. Ok. Porque no sabemos lo que va a pasar, porque todo depende de nosotros. Porque si nosotros empezamos a tratar de armonizar y equilibrar las cosas, a comportarnos mejor, a organizar nuestra sociedad con un poco más de armonía, muchas cosas se pueden evitar. Bueno, pero el diluvio, por ejemplo, universal, ¿fue una corrección?
Si lo tenemos que empezar a mirar de qué manera operan las correcciones. La verdad que nosotros no sabemos nada, porque no sabemos nada del diluvio. Y como nuestros científicos no estuvieron y no pudieron decir nada, y lo que Dios nos dice no le hacemos caso porque mira si va a ser cierto. Pero podría verse como una corrección si tratáramos de ver... En otro tiempo, y podría haber ¿Sí? sido. La era glacial podría haber sido una corrección. Algo que se generó y se gestó porque se hizo algo para que eso sucediera. Por eso nosotros ignoramos muchas cosas de nuestra humanidad, muchas cosas mismo. Estaba viendo en los mensajes que se está viviendo acá, digamos, momentos importantes, hablo de los mensajes del Fray Elías, ¿no? En donde se está preparando a la Argentina para su próxima misión. Y pensaba, primero, ¿cuál es la misión que tiene hoy y cuál es la que viene? Bueno, en realidad Cristo siempre habla de algo espiritual, ¿no? No habla nada material. Habla de bases espirituales, sí, que tienen que ver con el ser solidario, el ser fraterno, el sentir, saber y aceptar que el otro es un igual que tú, que los poderes económicos, los poderes sociales necesitan una revisión porque toda la política, la sociedad, todo está para servir, no para servirse. Entonces, mientras no se modifiquen esas cosas a nivel material, no va a haber ninguna modificación de la humanidad. Entonces, necesita movilizarse todo en otros ámbitos más profundos, más espirituales. Desde el punto de vista espiritual, todo es creado en los ámbitos superiores. Entonces, tú, por ejemplo, tenés una idea, por ejemplo, tenés un sentir. Nosotras dos tenemos un sentir y ese sentir nos lleva a crear una idea para hacer algo. Y empezamos a madurar la idea, a conversarla, a darle forma y después hacemos la acción. Entonces ahí tú tenés tres ámbitos. El ámbito espiritual es donde tú sentiste una inspiración, una inquietud, que puede ser buena o no buena, ¿no? Después le diste una forma a través de tu plano mental, la convertiste en una idea y esa idea la convertiste en una acción en el plano material. Si tú quieres modificar algo que viene gestándose, tú tenés que modificarlo en el origen. Claro. Porque modificás el origen, se modifica la idea y se modifica la acción. Entonces, lo que la divinidad está intentando hacer es volver a reconectar al ser humano con Dios para que lo que cambie es el origen de cómo funcionan las cosas, para que las personas tengan un sentir más amplio, más amoroso, más compasivo, más colaborador, más fraterno, más humano, para que las ideas estén revestidas con esas energías y las acciones también. Entonces, todo nosotros lo tenemos que crear allí donde se crean nuestras expectativas, donde se crean nuestras esperanzas, donde se crea nuestro ser humano. Es ahí donde se tiene que modificar. Por eso viene la divinidad. Si no vendría un comandante, un gobernante, pero viene la divinidad misma, porque el planeta está en un momento crucial, como hace más de 2000 años, ¿no? Y esta llegada del Cristo se inicia, digamos, siempre se habla de la segunda llegada del Cristo, tiene que ver con esto que estamos hablando. Exacto. Su primera aparición, podríamos decir así, o su primer pie, digamos, es aquí en la Argentina, o ya viene, digamos, haciéndolo desde hace un tiempo en otros lados. No, en realidad nosotros lo que tenemos que saber es que el retorno de Cristo, que es algo anunciado desde siempre, el retorno de Cristo es una promesa que Él nos hizo y que va a cumplir, porque es la voluntad de Dios, que su Hijo ya vino una vez y va a volver a venir para colocar las cosas para hacer la gran corrección, digamos así, ¿no? En realidad hay otras leyes
espirituales que se mueven, que nosotros desconocemos, y van a ser las propias leyes las que hagan los movimientos de corrección. Y cuando estemos en el momento culminante de esa corrección, que es cuando la humanidad va a estar más, digamos así, más aprehensiva, ¿no? Porque se va a dar cuenta de que lo que está viviendo es una gran corrección universal, allí Él va a llegar para ayudarnos a pasar por ese momento, ¿no? Por eso Él está llegando ahora en espíritu, o sea, toda esta preparación hace muchos años que estamos preparándonos con esto, ¿no? Esta preparación que Él está haciendo es para que los mundos internos puedan reconectarse con Dios, puedan hacer esa experiencia de aprendizaje, sentir que es verdadero por su propia experiencia, por su propio aprendizaje, aprender a sentir a Dios con el corazón, aprender a sentir a Cristo adentro para poderlo reconocer cuando Él venga y saber que es verdadero. Entonces toda esta tarea de tantos años es una preparación para que todos hayamos podido vivir la experiencia y hayamos aprendido a volver a sentir a Dios. Que el Papa sea argentino forma parte de todo este proceso que está relacionado a la Argentina. La verdad que no lo sé, no te puedo contestar si es así, pero dicen que Dios no da puntada sin hilo. Nosotros creemos que el Papa Francisco es un servidor total de Cristo, ¿no? Realmente es un valiente. En este tiempo y en ese lugar es un valiente y todos deberían estar profundamente agradecidos a Dios de que esa criatura se haya ofertado para hacer esa tarea, porque debe estar en uno de los peores lugares del mundo, ¿no? De los más difíciles, la tarea más difícil del mundo. Entonces, podría tener que ver, pero no te puedo decir que sí porque no lo sé. Ahora sí sé que Dios es perfecto y que sus planes son perfectos. Entonces tal vez esta oportunidad espiritual que la Argentina está recibiendo con este líder espiritual podría ser también para que pudiera animarse a dar ciertos pasos esta nación. No te olvides que el Papa Francisco es una conciencia aceptada por todos, ¿no? Porque es una persona simple, frontal, sincera, que está haciendo todo lo que puede y a veces hasta lo que no puede. Y eso debería darles muchas garantías espirituales a los argentinos. De todos modos, en la Argentina hay miradas encontradas frente al Papa Francisco, ¿no? O sea, están los que digamos, lo respetan por su condición y están los que están un poco, hablo de la sociedad, ¿no? Enojados porque él, desde que asumió, no vino a este país y que a lo mejor el momento que vive la Argentina de separatividad, de agresión, de tanta lucha, no, digamos, todos tienen que confiar, perdóname, claro, pero todos tienen que confiar en la inspiración espiritual que el Papa Francisco vive, porque al ser tan, digamos así, estar tan adherido a los principios crísticos, sin duda él tiene un canal directo, ¿no? Y si no ha venido todavía es porque no es el momento justo, porque para la divinidad todo es en el momento justo. Nosotros tenemos que aprender a confiar. Nosotros no podemos controlar a Dios y pretender que Dios haga lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, lo que nos parece bien. Porque eso no existe. Por eso a veces hay muchas personas que no quieren saber nada con Dios. No es porque tal vez no crean que haya algo superior que puede haber creado todas las cosas. Es que como no lo puedo controlar, no tengo amistad con ese Señor. Siguiendo así un poco con los mensajes, me llamó mucho la atención uno de los mensajes que habla sobre
un poco lo que vivió nuestro país con los desaparecidos, ¿no? Es muy osado de parte de Cristo hablar tan directamente. Es un tema, además, como, ¿no?, muy delicado, álgido también, y que pensaba, digo, bueno, ¿por qué emerge esto, no? También bueno, en realidad yo voy a tratar de... O sea, digamos, la sensación que me dio, discúlpame, es que es como si todavía esas almas fueran muchas de ellas almas en pena. Esa es la impresión que me dio. Bueno, yo te voy a tratar de explicar, porque nosotros preguntamos también, ¿no? Porque fue entrar en situaciones puntuales de las naciones, de su pasado y sus errores, son cosas también muy delicadas para nosotros, que nos dedicamos a la vida del espíritu, ¿no? Entonces, para tener cierto margen para poder responder, nosotros intentamos pedir a la jerarquía algún tipo de aclaración. Esta vez, estos últimos meses, nosotros hicimos una peregrinación por Europa. Y ya hemos ido varias veces a lugares donde sucedieron cosas, bueno, que todos conocemos, ¿no? Con las guerras. Y donde la divinidad terminó de cerrar ciertos capítulos, desactivando digamos así, de ciertos espacios de la conciencia del planeta que no son físicos, donde permanecen el sufrimiento, el dolor, permanecen las almas atrapadas en ciertos infiernos planetarios, en ciertas situaciones. La divinidad hace esa tarea, abre algunas puertas interdimensionales y lleva todo eso para el lugar que le corresponde para que siga su curso. Transmuta eso, disipa eso, limpia, exorciza esos espacios. Eso es lo que hace la tarea, la jerarquía divina con las huestes celestiales, los ángeles. Entonces, basta que un pequeño grupo crea que eso es posible y suplique, pida una intervención divina, y la intervención divina desciende. Y la conciencia de la nación hace, respira. Para que un planeta pueda tener ciertas oportunidades y la humanidad pueda tener ciertas oportunidades, tiene que curar ciertas heridas. Claro. Tú tienes que sacarle, limpiarle la herida para que tenga posibilidades de cicatrizar. Y ese espíritu pueda sentir otras cosas, pueda pensar otras cosas y hacer otras cosas. Cuando Cristo mencionó lo de los desaparecidos y de los caídos, Él nos explicó que toda esa situación que se vivió aquí en el Cono Sur, porque todas las naciones vivieron lo suyo, ¿no? Todavía tenía muchas almas atrapadas, muchas. Y a cierto grado también de conciencias caídas. Caído desde el punto de vista espiritual significa conciencias que cometieron errores graves. No importa de qué lado eso, pero conciencias que cometieron errores graves. Y todos quedan atrapados en la misma historia, ¿no? Porque no recibieron ningún alivio, no recibieron una especie de amnistía espiritual. Y está todo ahí y las naciones cargan con eso espiritualmente, por eso están heridos espiritualmente, entonces gestan dentro de su interior las mismas situaciones, tienen las mismas ideas y las mismas acciones. Entonces lo que hizo Cristo estos últimos días que estuvo aquí fue llevarse todo eso de la Argentina, todo. ¿Cuánto libera esto al país, digamos, Bueno, lo que libera es la conciencia, claro, ¿no? Entonces, si tú tenés una herida, te hiciste un corte feo y está infestado, y alguien viene, limpia, lo desinfesta, te da antibióticos, te cose el tajo y te pone un curativo, tú a partir de ese momento vas a tener otras posibilidades. Vas a tener que esperar que cicatrice y todo va a comenzar a funcionar como funcionaba antes de que tú tuvieras esa herida. Pasaron muchos años. ¿Por qué es el momento también de esa
especie de liberación, ¿no? de un pueblo. Y bueno, porque este es Porque el momento, pasaron 30 años. claro, este es el momento en que algunos se dieron cuenta de que así no podían seguir viviendo y se pusieron a orar. Y como se pusieron a orar, Dios los escuchó. Porque la idea es de que todo el planeta pueda recibir el alivio. Si tú viene tu hijo y aquel que cometió los errores y sinceramente te dice, mira, yo te preciso, te necesito, estoy pasando un momento horrible, no estoy entendiendo qué me pasa, ¿vos qué haces? Sí, das otra oportunidad. Estás ahí. 1000 de oportunidades. Sí, 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 obvio. Porque vos lo que querés es que todo funcione como debe funcionar en base al amor. Porque esa es la única verdad. Entonces, los pueblos, cuando suplican, cuando reconocen que están equivocados y necesitan ayuda, Dios está, no te voy a decir que desesperado, porque no sé si Dios está desesperado, pero sí está súper atento para poder ayudar. Con lo cual, con esto que estás diciendo, podríamos decir que todo esto que está pasando de alguna manera durante el mes de agosto en la Argentina forma parte a lo mejor de las súplicas de mucha gente. Sin duda. Ok. Y cuanto más el pueblo argentino se reconcilie con Dios, muchas más cosas van a poder pasar. Porque el Creador está deseando que sus hijos puedan vivir ese proyecto perfecto que tiene para ellos. Ayer Cristo hizo algunas revelaciones, ¿no? Que bueno, podrían quedar para otra charla cuando tú lo puedas estudiar y puedas ver. Y realmente el plan original del Creador era para que nosotros fuéramos una raza de Cristos, no esto que somos. Y lo que se conoce como el adversario, que también trabaja arduamente, hizo su digamos, Metió su idea también. claro. Y bueno, esa es otra historia que podríamos hablar días, ¿no? ¿Y cuál es el rol de ustedes entonces? O sea, ¿cuántos vinieron acá a la Argentina? ¿Desde dónde? El trabajo que están haciendo puntualmente, que tiene que ver con este proceso que estamos charlando. Bueno, nosotros, voy a tratar de explicártelos simplemente, ¿no? Nosotros somos... Perdón, ¿son necesarios ustedes para este proceso también? Alguien es necesario en este mundo que no tenga nada que perder ni nada que ganar y que ame profundamente a Dios y que tenga una confianza total en el plan que tiene el Creador para esta humanidad y que le diga, bueno, ¿qué es lo que necesitas de mí? Y él te diga tal cosa y dice, está bien, voy. Sin ningún tipo de, ni siquiera explicación. Nosotros nos conocemos hace muchos años, ¿no? Y tú nos conociste cuando nosotros habíamos tenido la primera aparición de María, ¿no? Que mañana, justo 8 de agosto, se cumplen 12 años. Personas comunes, con vidas comunes, que tuvieron una aparición de la Virgen y la Virgen les preguntó que ella les dijo que tenía que hacer una tarea planetaria en este final de los tiempos y si la queríamos acompañar. Y claro, nosotros, súper devotos, ¿no? Sabiendo que lo que estaba pasando era cierto, porque teníamos algunas posibilidades de ver, oír, tener experiencias reales, ¿no? Ya habíamos, digamos así, demostrado al mundo que éramos cuerdos y que teníamos una vida normal y que dijimos sí, pero jamás nos imaginamos que iba a pasar todo esto, ¿no? Nunca. Y ella nos dijo si nosotros la podíamos acompañar en una tarea planetaria. Nosotros le dijimos que sí, porque ella representa algo muy importante para nosotros, algo desconocido y que no es de este mundo.
Y ella nos fue pidiendo hoy una cosa, mañana otra, hasta que un día nos preguntó si, después de 3 o 4 años, nos preguntó si hablaríamos públicamente, si la recibiríamos públicamente. Y yo le dije, madre, claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y quiero que lo hagan así, así, así. Bueno. Y una cosa nos llevó a otra, y ella nos pidió todo, ¿no? Nos pidió que formáramos la orden, que era lo que ella necesitaba. ¿Por qué lo necesitaba así? Porque ella necesitaba que nosotros estuviéramos solo para trabajar con ella y en el futuro con su hijo. Y que necesitábamos tener un entrenamiento riguroso espiritual, teníamos que transformarnos, no una cosa de que de acá para afuera, teníamos que transformar nuestro ser para poder verdaderamente canalizar y escuchar lo que Dios tenía para decir, para poderlo transmitir. Nosotros somos, en realidad, los que se ofrecieron, no porque tengamos algún mérito. Creo que el único mérito, si se puede llamar, es saber que obedecer la voluntad de Dios es nuestra única, digamos, nuestro único destino. Y nada más. Creo que un poquito de ser obedientes, ser fieles. Y nada más. Entonces, con eso, poco, Dios puede hacer mucho. Porque si con la oración de 500, Cristo puede liberar a Argentina de ese sufrimiento. Y bueno, y con nosotros, que somos poquitos, empezamos siendo 2, después fuimos 4, después una docena, después 50. Y bueno, y hoy somos una obra que fue formada por ellos, guiada por ellos. Es totalmente, aquí no se hace absolutamente nada que no esté previsto por los planes que tiene Cristo en este momento. Todo lo que hacemos es en base a lo que ellos nos han sugerido, pedido, solicitado. Por eso siempre decimos que lo más importante que sucede aquí es lo que le pasa a las personas, cómo las personas se encuentran a Dios, cómo las personas recuperan sus familias, cómo las personas se curan. Ese es el testimonio de que Dios está aquí, no porque nosotros somos seres humanos, sí tenemos una experiencia diferente. Y comparten estas, digamos, como este saber de la misión planetaria con otros grupos espirituales que de alguna manera, digo, ¿no? En la multiplicidad, en la unión, multiplicidad, podrían ser, digamos, una masa crítica más que interesante para todo este momento. Bueno, en realidad... O sea, ¿qué pasa con eso? Es increíble la cantidad impresionante de personas de bien que existen en este mundo, de personas que aman profundamente a Dios. Lo que pasa es que, como sabemos, nadie se entera de eso, ¿no? Hay muchas, si bien las religiones están en una crisis muy complicada, ¿no? También existen aquellos que siempre han sido fieles a Dios y que sirven a los demás. El punto de encuentro para todos los movimientos espirituales es el servicio. Porque allí es donde que todos los grandes movimientos espirituales saben que el servicio al prójimo es la llave, ¿no? Porque allí desciende la misericordia, la energía de la piedad, la abnegación, el amor, la cura. Todo eso sobreviene cuando hay servicio. Entonces ese es el punto de encuentro para todos nosotros. Todo esto que hacemos con las misiones humanitarias, toda la tarea que hace la Federación, que es, digamos así, la institución, digamos, más a nivel oficial, a nivel material, digamos así, que transmite toda nuestra obra y toda nuestra enseñanza. Nuestro punto de encuentro con todas las organizaciones del mundo es el servicio. Pero para eso tú tenés que ingresar en esa experiencia de servir a otro y de que el otro esté primero. Porque la base de la fraternidad es poner al otro primero. Si yo te pongo a ti primero y tú me pones a mí primero, tú vas a estar súper bien y yo también. Esa es la fraternidad, siempre colocar al otro primero.
No importa si yo no lo entiendo, no importa si está cierto, si está equivocado, lo importante es servirlo. Porque esa es digamos, esa fue la esencia de Cristo, ¿no? Cristo nos sirvió a todos nosotros y nos enseñó cómo se hacía. A él no le importaba que fuéramos defectuosos. O sea, de hecho, nosotros somos imperfectos y es así como él trabaja. Porque si fuera a resolver las cosas del mundo con seres perfectos, este mundo no tendría ninguna posibilidad. Entonces el servicio es algo que nos une a todos. A todos. En temas espirituales podemos tener algunos podrán creer o no, no sé qué. Pero en el servicio, que es la esencia de la fraternidad, que esta humanidad va a dar un paso en su conciencia a través de la fraternidad, de la colaboración, de la solidaridad, de la caridad, es la única llave que tiene, porque ahí todos nos reunimos. Claro que están siempre los egoístas, los que piensan solo en sí mismos, los que no les importa a las personas. Pero en este momento hay un cántico que dice: la gran batalla que define esta era es entre el amor y la indiferencia. Y las cosas se van a empezar a poner cada vez más, digamos, distantes, ¿no? Más polares, el amor y la indiferencia. Entonces, esa es la gran batalla de este tiempo, dentro del ser humano, no afuera, dentro. Todo es después, por correspondencia, se ve afuera. Pero en realidad la gran batalla es adentro. Por eso las personas tienen tantos miedos, porque están surgiendo cosas adentro que las personas se dan cuenta que no están bien. Porque todo está, la masa esa del medio, la situación en el medio está desapareciendo. El paso de ustedes por acá, de alguna manera, repara, digamos, lo que hay que reparar desde el punto de vista espiritual en el país, transforma a las personas, digamos, ¿cuál es el rol de la presencia de ustedes como orantes, ¿no? Porque hay reuniones donde son muchas personas orando. Bueno, en realidad nosotros hacemos, digamos, creamos una condición para que las personas se puedan acercar a Cristo, a María, a Dios. Porque en realidad nosotros somos personas. O sea, no tenemos más que hacer el puente, porque siempre Dios va a necesitar un puente, como ha pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esto es solamente un poco más de lo que ha pasado siempre, porque en cada época crítica de la humanidad, la divinidad intentó conversar a través del verbo divino, conversar con las personas, acercarles, digamos, la instrucción para ese momento a través de otras personas. Y en este momento nos tocó a nosotros. Y nosotros creamos una condición a través de la oración, a través de la devoción, de la música, para que la jerarquía pueda acercarse y pueda transmitir su mensaje. ¿Tiene que ver con la llegada del Cristo también? Claro, porque en realidad él está esperando que nosotros y todos los que participan de la obra, toda la humanidad, participe del retorno de Cristo, prepare el retorno de Cristo, ayude al otro, al hermano, a poder reconectarse, a abrir su corazón para que él también pueda participar del retorno de Cristo. ¿Se podría decir que él ya está en la Argentina? ¿Está en Buenos Aires? Se podría decir que él ya está en el corazón del planeta, en el corazón de las personas, porque él no puede entrar si tú no lo dejas, espiritualmente hablando. Él, si tú no querés saber nada, ni con la oración, ni crees que, bueno, que vos no precisás de eso, él solo puede observarte. No puede hacer nada que tú no quieras. Entonces, cuando las personas se abren, Cristo puede entrar en el interior de las personas, pero es algo espiritual. Nosotros tenemos un mundo interno, tenemos nuestra conciencia que está formada por varias partes, ¿no? Una de esas partes es nuestro mundo interior, donde se procesan muchas cosas, es un espacio todavía muy puro, ¿no? En el ser humano, donde
se habita también dentro de ese mundo interior, aquello que se dice mucho de el niño interior, aquello más puro que uno tiene, donde se pueden procesar muchas cosas de una forma bien simple. Y hay un espacio dentro de toda la conciencia que se conoce como el Cristo interior, que es el lugar donde Él va a habitar dentro de ti. Pero para eso tú lo tenés que aceptar como tu Señor y querer que Él te guíe. Entonces, si tú abrís tu corazón, Él puede entrar y a partir de ese momento, tú además de tener un mundo interior, un niño interior, los espacios de tu conciencia, tenés un Cristo interno, porque tú permitiste que su presencia estuviera dentro de ti y que te guiara, que te guiara. ¿Qué es lo que habilita esa última fase de la que estás mencionando? Que siempre vas a saber qué hacer y dónde estar frente a todo lo que suceda y siempre, nunca vas a estar solo. Él te va a guiar, te va a resguardar, te va a proteger. Tu propio mundo interno también te protege de las cosas que pasan por ahí para que tu conciencia esté en el lugar cierto, haciendo lo correcto y esté bajo cierta protección. ¿Cómo está espiritualmente la Argentina? Como el resto del mundo. O sea, hay cosas que yo a veces prefiero ni preguntar, porque yo te pregunto, ¿cómo estás espiritualmente, Maga? Es una pregunta difícil, porque uno está tan sumergido en lo que sucede en el mundo. El proceso de la vida diaria es tan transgresor, tan abarcante, que a veces uno ni sabe cómo está. Porque, claro, la dinámica mundial, lo que sucede fue acaparando espacios, primero en el exterior, ¿no? Se metió en todos los lugares de nuestra vida, abarcó nuestra familia y de a poco fue metiéndose para adentro. Fuimos sustituyendo todo lo que tenía que ver con esas energías, ¿no? Del amor, el compartir, la fraternidad, la amistad, por otras cosas que han sustituido casi todo. Entonces, así está el mundo, desvinculado, separado de sí mismos y de lo alto, desconectado, confuso, con miedo. Siente un miedo que no sabe de qué. Porque sabe que hay una parte de su ser que sabe que está desconectado y que así no funciona. Cada vez tiene más dificultades, más problemas. La sociedad cada vez tiene problemas gravísimos. Ya nadie sabe quién es quién. Hay muchas cosas que suceden. En los mensajes del Fray Elías se mencionaba también que este mes de agosto era un mes también donde se producen muchas definiciones, ¿no? ¿Cómo se va a ver qué camino tomamos? Bueno, yo creo que todavía falta, ¿no? Porque faltan los grandes movimientos. Agosto todavía no terminó, recién empezó. Sí, sí. Agosto siempre ha sido dentro de, digamos así, de la tarea espiritual planetaria, un mes donde la divinidad se reúne con otras jerarquías de la luz a tratar de ver cómo ayudar al planeta, ¿no? Todos los años, en el mes de agosto, siempre se ha realizado, digamos así, en los planos superiores, una especie de cónclave o de reunión donde se toman algunas decisiones de cómo ayudar, seguir ayudando al planeta. En estos últimos tiempos esa reunión es casi permanente, ¿no? Porque el planeta está a punto de, en cualquier momento pasa algo, y si no pasa acá, pasa de otro lado, o 20 lugares a la vez. Entonces hay una especie de cónclave permanente. Y el impulso que ha traído Cristo en este momento, con esa dedicación y ese énfasis que está haciendo sobre Argentina, la energía creadora, la energía de amor y de compasión, de revelación que Él trae,
que es algo totalmente desconocido para nosotros, los movimientos espirituales de exorcismo de ciertas regiones del planeta que la divinidad está haciendo con las huestes angélicas, eso inevitablemente mueve el escenario, adentro de los seres y afuera. ¿Qué es lo que va a pasar? Dependerá de las decisiones que se tomen, porque a pesar de que este planeta, como todos los en el universo, son creados por el Padre Eterno, ¿no? Y por todas sus huestes, el libre albedrío es una condición. Acá todo el mundo hace lo que le parece, con lo que aprendió. Por eso tiene que aprender cosas nuevas para poder elegir mejor. Entonces todo va a depender de lo que suceda después. O sea, el escenario va a quedar pronto. Las heridas van a quedar curadas, las vendas puestas, todo limpio, y las personas van a tener que sentir. Una de las cosas súper importantes que Cristo dijo en uno de esos mensajes es que en agosto todos los argentinos en algún plano de la conciencia iban a estar frente a Dios, que Él iba a traer eso para todos. No importa si vos te enterás de que hay un encuentro de oración o si Cristo está acá. Todos en algún plano de la conciencia iban a estar frente a Dios. Y ahí iban a poder sentir qué era lo que iban a hacer. Fue una de las cosas que más me sobrecogió, ¿no? Porque que toda una nación tenga la oportunidad de estar frente a Dios a la vez es algo que nunca ha pasado en toda la historia de esta raza. ¿Y por qué se da con la Argentina? ¿Por qué se elige al pueblo, a esta nación? Porque lo necesita. Nosotros tenemos el pensamiento de ¿Lo que... ¿Lo necesita la nación? ¿O además lo necesita, digo, por decirlo de una manera, una especie de equilibrio planetario? En realidad, Dios viene en nuestro auxilio cuando más lo necesitamos. Nosotros pensamos en nuestro pensamiento humano y un poco individualista y egoísta, todas esas cosas, que nosotros recibimos algo porque somos especiales o porque tenemos algún mérito especial o porque, no sé, vamos a recibir algo especial. Porque esa es la forma que el ser humano piensa y siente. Pero en realidad nosotros estamos recibiendo un auxilio porque somos los que más necesitamos. Porque si esta Sudamérica está destinada para hacer una renovación total de la humanidad y ser la cuna de la nueva humanidad, y estamos en esta situación, necesitamos hacer algo para que todo eso pueda ser revisto y ese proyecto pueda seguir adelante. Mucha gente, digo yo, me da la impresión que cuando vea esta nota, escuche lo que estás diciendo, enseguida va a estar pensando incluso hasta en las opciones políticas que presenta esta nación hoy, que también, no podemos hacer la vista gorda de lo que está pasando. También da esa sensación de muestra de dos caminos. Empezamos la charla hablando sobre misericordia y justicia, digamos. ¿Hay alguna expresión? Yo no quiero mencionar partidos políticos, pero de alguna manera está esa expresión de la misericordia y la justicia en el plano de la materia. Yo creo que cada argentino, como cada participante de una nación que está a punto de tomar una decisión, necesita pensar o sentir qué es lo que realmente quiere para su familia, para sus hijos, qué clase de vida quiere vivir, no qué presidente quiere tener. Pero eso hace a tu vida también. Claro, pero... Esa elección hace a la vida. Claro, pero ¿qué pasa? Primero vos tenés que tener las cosas más claras adentro de ti, que es lo que en este momento las personas no tienen. Las personas viven la confusión y la agitación que vive la materia, pero en los planos internos las personas no tienen paz para darse cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que no, dónde puede estar la mayor expresión de la verdad y dónde no.
Entonces, lo que realmente atrae la jerarquía es un poco de paz. ¿Qué es lo que la gente va a elegir después? Será producto de esa paz que tenga, que nadie sabe lo que va a pasar. Pero las personas necesitan tener un poco más de paz interior y estar más mirando hacia lo alto para poder saber decidir qué es lo que quieren, dónde quieren estar, cómo quieren estar. No es una ecuación material, ni social, ni política, ni científica. Es algo que se mueve en el mundo interno de las personas, donde las personas comienzan a percibir a través de esa paz y de esa reconciliación con lo divino, empiezan a sentir dónde está la verdad y dónde no. Pero eso tiene que tener consecuencias en el Seguramente externo. Tendrá consecuencias, pero nosotros no puede pasar no sabemos. Okay. No sabemos. Porque además hay algunas cosas que los pueblos no van a permitir más. Que los vuelvan a someter a los mismos sufrimientos que han sufrido antes, por ejemplo, ¿no? Que tienen claro. Pero hay algunas cuantas cosas que hasta que no tengan paz interna y un poco de discernimiento, no van a poder captar dónde está la verdad mayor, digamos, o un poco más de verdad, más de equilibrio, más de armonía, más de esa misma paz. ¿Qué es lo que va a pasar? Ni sabemos, no sé, ni idea, porque hay que esperar y ver. ¿Y cuál es la mejor, actitud que pueden tener las personas o los argentinos que ya están despiertos? Mirá, los argentinos que ya de alguna manera pueden sensibilizar incluso, sensibilizarse o entender con mayor claridad este mensaje. Ayer Cristo dijo cosas muy grandes, que todos ya conocemos, pero venidas de Él así en el medio de la aparición, fueron bien fuertes, ¿no? Fueron como grandes campanadas así. Él dijo así: nunca levanten una espada contra un hermano, nunca levanten la ira y el verbo contra un hermano. Y él repitió así, nunca, varias cosas. Entonces, si tú te centras en lo que te pidió Cristo, que no hagas más, ya vas a tener una línea de actitud para esta nación o para todas. Entonces, si te dijo, no levantes la espada, no levantes la ira, no levantes la voz, no te pongas en contra de tu hermano, y tú querés saber qué es lo que tenés que hacer, hacé lo que te pidió. Y vas a estar seguro. Hay cosas en las que reaccionamos y no tenemos espacio ni para pensar 2 segundos que nos salimos de ese eje, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que forma si vos, parte de hábitos. Claro, también. Si vos te pones a orar, por ejemplo, que es una práctica que mantiene cierto alineamiento de toda tu conciencia, la conecta con algo superior, te aparta de ti energías que no son buenas. Entonces, la única garantía que podés tener es que cuando tú te pones a orar y haces esa práctica, vas a estar contigo y con Dios. No vas a tener ningún tipo de influencia. Entonces vas a saber algunas cosas que mientras estás metido en toda esa confusión no te das cuenta. ¿Podemos poner la oración en el mismo plano que la meditación? Sí. Ok. Digo, por la gente que por ahí le resulta mucho más cómodo o ahora sería mucho mejor que las personas para meditar se prepararan. Porque si vos tenés una confusión a tu alrededor y te pones a meditar, lo único que puedes tener es confusión. Hay más confusión. Entonces, son ampliamente complementarias. Si tú te preparás, es como cuando vas a salir a una fiesta. Vos te apagás, te bañás, te vas a la peluquería, te pones un vestido, porque te estás preparando para algo, para que eso sea lo mejor. Entonces, si tú te prepararas para meditar y alinearas tu conciencia, hicieras una expresión de humildad y de devoción hacia lo alto,
hicieras una oración, un mantra, lo que tú quisieras. Te preparás para eso, te organizás el espacio donde vas a estar, no lo sé de cualquier forma. Entonces, en este momento, cuando uno hace una práctica espiritual, lo importante es que sea verdadera. Pero la oración es lo que Dios eligió para el final de los tiempos, porque cualquiera lo puede hacer. Y esa energía de misericordia, esa energía de perdón, de redención que la humanidad tiene que vivir, descenderá a través de la oración, porque Él lo eligió así, porque quiere que todos sus hijos puedan orar. Cualquier persona en el mundo puede orar. No todo el mundo puede meditar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos somos iguales y necesitamos esa herramienta para trabajar. Claro que no se tienen por qué descartar las demás, que podrían ser complementarias. Ahora, una cosa es que yo hago lo que yo quiero, porque a mí nadie me va a venir a decir lo que tengo que hacer, o yo obedezco y sigo la sugerencia, lo que Dios me plantea, porque seguramente va a ser lo mejor para mí. ¿Y la oración no sentida tiene peso, tiene valor, o es como charlar por teléfono con alguien? Mira, una vez una hermana argentina, Porque sí, se puede automatizar sí, eso. una hermana argentina que estaba enferma, ¿no? Ella vino y me dijo, madre, yo oro, pero no siento nada. Y yo le dije así, seguí, porque un día algo muy grande te va a pasar. Y fue así, ella hizo un testimonio de fe luego, ¿no? Para los programas de la maratón. Y ella contó eso. Ella se curó de una enfermedad terminal que tenía. Y un día que tuvo una experiencia, después de tanto insistir, donde fue algo extraordinario para ella. Y a partir de ese momento pudo sentir profundamente la oración. Entonces, nuestros cuerpos más materiales, que siempre están en contra de todo lo que sea evolutivo, porque tienen muchos vicios, ¿no? Ellos se resisten mucho, entonces no se abren, no comparten con nosotros a veces la oración, estamos pensando en cualquier cosa, sintiendo cualquier cosa, pero si nosotros insistimos, ellos se van educando. Y al principio cuesta, pero después se empiezan a educar y empiezan a sentir que no pueden vivir sin la oración. Y allí cuando todos se rinden, sucede algo extraordinario. Por eso, uno tiene que tener determinación para dar pasos espirituales. Sin determinación no hay ninguna conquista. En el buen sentido de la palabra conquista, ¿no? Hay que llegar a ese punto también. Y todo es querer. Sí, totalmente. Siguiendo con los mensajes, que la verdad, vuelvo a insistir, han sido altamente reveladores. En lo personal voy a decir que tocó nuevas fibras en mi persona cuando leí los mensajes, ya no como, digamos, como una ciudadana más, sino como parte de esta nación, ¿no? Y me trajo como una sensación de responsabilidad también importante. Y pensaba, ¿no?, en que en uno de los párrafos, por ejemplo, hablaba de que la Argentina es un pueblo obrero y trabajador, ¿no? ¿Y por qué hizo referencia a esta... digamos, a esta característica de este pueblo? Y bueno, él tenía que tocar también cosillas como las tuyas, ¿entendés? Él tocó a toda la Argentina con lo que dijo, porque él nos conoce a todos. La Argentina tiene una condición espiritual que se conoce, cada pueblo atrae desde el universo cierto tipo de energías, porque fue organizado desde el punto de vista espiritual para atraer hacia el planeta Tierra y hacia la conciencia planetaria cierto tipo de energías. El pueblo argentino
fue organizado desde el punto de vista espiritual para atraer lo que se conoce como el primer rayo, que se conoce como el rayo de la voluntad poder, que significa atraer la voluntad de Dios para que se cumpla en el plano material. Y también fue organizado para atraer un rayo complementario, que es el sexto rayo, el rayo de la devoción. Entonces es un conjunto de energías. Si tú pones a un ser profundamente devoto y totalmente determinado a hacer algo, seguramente se va a cumplir, lo va a poder materializar en la tierra. La Argentina tiene esa característica. Tiene una voluntad poder un poco desalineada, digamos así, espiritualmente, que la jerarquía está intentando, ¿no?, encauzar, y tiene un rayo devocional porque los argentinos conocen a Dios. A pesar de toda la confusión que se viva en la superficie, respetan a la divinidad. Saben que es la divinidad y que hay que colocarla en el lugar que le corresponde. Y también tienen esa energía de voluntad poder, de poder atraer la voluntad divina para que se cumpla. Son dos energías muy complementarias. ¿Eso está más vinculado a los pueblos originarios o digamos, como la esencia primera, ¿no? Porque luego vinieron otras naciones acá, otros pueblos. Los pueblos originarios fueron realmente en Argentina, como decía el propio Cristo en los mensajes, ¿no?, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca. Argentina tiene un ejemplo de contacto con lo alto a través de los pueblos originarios muy fuerte, que es lo que Cristo en esta visita, digamos así, él iba a restituir en la conciencia de la nación argentina esos códigos que los originarios tenían de tener un absoluto respeto por lo alto, por la divinidad, por el gran espíritu, para que la Argentina pueda volver a tener esos códigos dentro de la conciencia, porque con todo lo que ha pasado, realmente fuimos perdiendo como ciudadanos, ¿no? Los argentinos, los uruguayos, los chilenos, todos, hemos perdido esos códigos de origen. Entonces, ¿Cristo qué hace? Viene, limpia, exorciza el asunto para volver a colocar códigos nuevos, los códigos que hicieron a esos pueblos devotos y que realmente atrajeron del universo a través del primer rayo también la concreción de que en esos espacios, en esa nación, en esa conciencia se pudiera cumplir la voluntad divina. Entonces, la Argentina está recibiendo mucha ayuda espiritual, como nunca en toda su existencia. Ahora hay que, con todo esto, bueno, ¿ahora qué voy a hacer, no? Me curaron las heridas, me dieron esperanza, me amaron, me dijeron todo lo que me amaban y que me hicieron compañía y me hicieron sentir que estoy protegido, que solo tengo que, bueno, adherirme a lo que la divinidad necesita de este pueblo, de esta nación. Siempre pensaba digamos, es una mirada muy, muy nueva esta que estás compartiendo y siempre tuve esta impresión en que este pueblo también, fuera de los originarios, ha sido como refundado o inseminado, no sé cuál es la mejor palabra, por el gen de la corrupción, ¿no? Cuando Colón llega aquí a América con todo un grupo de delincuentes y de lo peor lo acompañan a Colón. Entonces, yo digo, ¿cómo un pueblo que de alguna manera tiene una semilla de esta naturaleza, ¿no? Puede revertir ese gen, de verdad? O sea, siempre lo pensé como un gen. Y claro, y tras que los pueblos originarios han sido devastados y que todavía siguen sin encontrar su lugar. Bueno, tú sabes, ¿no?, que nosotros siempre aprendemos a intentar, ¿no? Porque a veces también nos preguntamos algunas cosas, ¿no? A intentar ver qué es lo que ve Cristo en nosotros. Porque nosotros somos
si uno se analiza, ¿no?, este grado de imperfección que tiene el ser humano, ¿no?, que es una gran canasta de miserias, ¿qué es lo que ve Cristo en nosotros, que es capaz de apoyarse con fuerza para querer concretar el plan divino en esta humanidad? Porque hay algo que Él ve, que nosotros no vemos. Él ve lo que verdaderamente somos, antes de cometer todos estos errores, ¿no? Él ve todo eso que hablamos hoy, el primer rayo, el sexto rayo, la devoción, la voluntad de Dios, todas esas cosas que son creativas, altamente positivas, y que realmente son el camino que nos va a llevar al destino que teníamos preparado desde siempre. Con respecto a... Por eso siempre decimos que nosotros tratamos de ver en todo aquello que Dios vio, para tener también, pararnos un poco más firmes, ¿no? Entonces, en todo lo que sucedió en esta América, donde pasaron tantos errores innecesarios, donde también las otras naciones que, digamos así, formaron parte de este error, también han tenido sus correcciones, ¿no?, y han vivido sus sufrimientos para saber que hay cosas que no deben ser nunca en ninguna parte. Todos estamos recibiendo esa renovación, porque todas estas peregrinaciones que los mensajeros divinos hicieron en Europa fueron para tratar también resolver esas cosas. Todo el mundo está recibiendo esas oportunidades. Por eso Cristo necesita ir a Asia, necesita ir a Oceanía, para que todo el planeta reciba estas oportunidades. Entonces, creo que intentar ver hacia adelante, todos ya curados, digamos así, mejor organizados, habiendo renovado algunos códigos, yo creo que podríamos hacer muchas cosas y dejar aquello que pasó como, digamos, la advertencia de que nunca más, que no es así como tenemos que funcionar, que no, esas experiencias de, digamos, de corrupción, de degeneración de la raza humana, son cosas que nosotros necesitamos dejar para atrás, porque ya pasó. No hay nada que podamos hacer para revertirlo. Ahora sí podemos construir cosas nuevas. Por eso nosotros aprendemos sobre que lo que pasó ya pasó, es una experiencia que nos advierte que ese no es el camino. Ahora necesitamos renovarnos con todos estos códigos nuevos. Si yo los sigo ensuciando con las cosas viejas que tenía mi herida, voy a estragar, voy a estropear lo que me dieron. Entonces, que han pasado cosas horribles, sí, como en todo el mundo. Que pueden pasar cosas mejores, claro, de eso se trata. Pero nos tenemos que comprometer con eso, porque eso lo vamos a hacer nosotros, no lo va a hacer los ángeles, lo vamos a hacer nosotros. Nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que ser buenas personas, nosotros tenemos que servir. Hay tanta gente que necesita tantas cosas y a mí hay tanto que me sobra. Entonces necesitamos cambiar dentro nuestro las cosas para que después nuestras ideas sean otras y nuestras acciones, nuestras actitudes sean otras. Lo que pasó, ya pasó. Ya vino el soplo de Dios y lo limpió. No lo ensuciemos más. Siempre se habla de Sudamérica. Es la parte que podríamos decir del continente que es la cuna de la nueva humanidad. O sea, ¿qué pasa con el resto de Latinoamérica cuando conocemos que hay discos solares, que digamos que hay, digamos, un movimiento muy importante también en distintas zonas? Todo va a depender de nosotros. Nosotros vamos a poder, como humanidad, extender los espacios para que la nueva humanidad pueda proyectarse
y desarrollarse con nuestras acciones. Nosotros vamos a reducir el espacio donde la experiencia se pueda renovar por nuestras acciones. Así que todo depende de nosotros, no es nada todavía definitivo. Hay cosas que están previstas, pero que se pueden modificar. Lo previsto forma parte del plan. Todo forma parte del plan. Hay algunos filósofos decían en la antigüedad que Dios tenía algunas cosas escritas y otras cosas previstas. Y es posible que sea cierto. Nosotros no conocemos las cosas que Dios tiene escritas, porque somos unos mortales. Pero sí sabemos que todo lo que está previsto puede cambiar. Porque nosotros somos los que definimos eso, con nuestras acciones, nuestra voluntad, nuestra conciencia. Entonces estamos trabajando en eso. ¿Como argentinos debiéramos estar preocupados? El planeta debería estar preocupado, altamente preocupado, porque está en un estado de inconsciencia insospechado. Todos deberíamos estar preocupados, todos los seres de este mundo, porque estamos haciendo pedazos nuestro planeta. Entonces, todos deberíamos estar preocupados y ocuparnos en corregir, en hacer algo, alguna cosa. La preocupación pasa por lo que siempre se comenta sobre una tercera guerra mundial. La preocupación está puesta en el medio ambiente, en la ecología, digamos, la preocupación... En todo, porque todo está mal. O sea, todo es preocupante. Porque se están tomando algunas determinaciones a nivel general, mundial, que no benefician a nadie, a unos pocos, los de siempre. Oiga, sabemos, hay cosas que no pueden seguir en este mundo, un mundo que quiere dar un paso en la evolución, no puede tener guerras, tráfico de armas, tráfico de personas. Quebrar el equilibrio de la naturaleza, matar de hambre a naciones enteras. Hay cosas que no pueden ser. Si con todo eso nosotros nos damos cuenta que tenemos problemas, necesitamos reaccionar. Porque no hablamos de que al año 2030 entonces es reversible, ya no es reversible ciertas cosas. Es ahora, ya no es reversible. Porque en el año 2030, tu hijo, que hoy tiene 8 años, va a tener 20, 25. Y lo que se formó dentro de su conciencia ya no se puede revertir. Entonces es ahora que hay que hacer el trabajo. Para que cuando tenga esa edad, sea una conciencia productiva, tanto espiritualmente como materialmente, va a ser otra cosa lo que pasa en este planeta. Todos los niños que hoy están de alguna manera encarnando, están aptos para para alcanzar una conciencia que más adelante pueden ser conciencias reparadoras dentro del planeta. Pero lo digo esto porque a lo mejor hoy se está viendo niños que cometen asesinatos, se ven cosas que a lo mejor antes no se veían o no estaban tan visibles, ¿no? Bueno, el tema de las comunicaciones ofrece al planeta una inmediatez en el proceso del saber o el conocer que antes no teníamos, ¿no? Pero en realidad nosotros somos un grupo de conciencias a nivel universal que está en este planeta para vivir esta experiencia de amor, de perdón y de redención. Por eso el Hijo de Dios descendió aquí y en ningún otro lado. Porque Él aquí vienen a aprender todas las conciencias sobre el amor, el perdón y la redención. Conciencias que necesitaban de ese curso, digamos así.
todos, algunos más, otros menos, pero todo el mundo necesitaba aprender de esto. Por eso, esta es la escuela. Nuestro planeta es un planeta escuela, donde se vienen a aprender esas cosas desde el punto de vista espiritual, que a nivel universal es lo más importante, ¿no? Entonces, estamos todos aprendiendo este curso y cada uno, como cuando vos vas a un curso material en la superficie de la Tierra, ¿te esforzarás por aprender o no? ¿Te interesará más aprender o no? Entonces, cuando tú tenés una clase y tenés un curso de poner de 50 alumnos, hay algunos que siempre se destacan porque tienen interés, porque saben la importancia de eso que están aprendiendo, para ellos mismos y para el servicio que van a brindar a la comunidad. Por eso se esfuerzan, están atentos, vigilantes, interesados, estudian. Hay una masa mayor, digamos así, que pasa por el asunto y a veces el asunto no pasa por ellos. Y hay otros que no tienen ningún interés. La humanidad es más o menos igual. La humanidad hay un grupo de conciencias que tiene muy claro qué es lo que está haciendo aquí, que está muy interesado que dé cierto y que está colocándose todo a la espalda para que dé cierto. Hay un grupo que simpatiza, digamos así, ¿no? Y que está esperando a ver si da cierto para adherirse. Porque el ser humano es un poco así. Y hay otro que no tiene ningún interés. Entonces, si bien hay un despertar en la conciencia que trae también este estilo de vida que nosotros vivimos, donde toda la información está disponible, la información y la desinformación, ¿no? Y a veces es muy difícil discernir qué es lo que está cierto de qué es lo que no. La activación de las conciencias de los más pequeños en este momento está como en una cuerda floja, ¿no? Que es lo que nosotros percibimos. Si bien hay un estímulo totalmente exagerado y desordenado con respecto a la información y las conciencias se nutren con esas cosas, ¿no? Eso puede hacer que un niño pueda estar bien informado y activo y despierto hacia, digamos, la corriente correcta, o lo puede sumergir en una confusión, en un caos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con qué alimentamos a nuestros pequeños, ¿no? ¿Qué les enseñamos? Si nosotros no les enseñamos que existe un creador que nos dio todo este planeta para vivir un aprendizaje, ellos ni lo van a registrar, no van a saber ni siquiera cuando digas Dios ese quién es. Claro. Ahora, si nosotros nutrimos a una conciencia siempre en esa actitud de humildad hacia la creación, de gratitud hacia la creación por todo lo que tenemos, entonces vos vas a tener otro tipo de persona. Todo depende de nosotros, todo. Así como empezamos a hablar de misericordia y justicia, ¿crees que la Argentina, no tu deseo, sino qué sentís que la Argentina, qué camino va a tomar? El argentino o la nación. Yo viendo desde afuera, ¿no? ¿Verdad? Porque bueno, en realidad nosotros somos todos pueblos hermanos, ¿no? Si bien yo soy uruguaya, a esta altura de los acontecimientos es todo lo mismo para nosotros, ¿no? Yo cuando Cristo comenzó a hablar así tan fuertemente sobre Argentina, ¿no? Una de lo primero que sentí fue que se me encendía el corazón, ¿no? Una cosa de esa determinación, esa fuerza para ir para adelante, para rescatar todo lo que haya para rescatar, de trabajar sin horario, sin nada, para que todo pueda darse, ¿no? Porque uno ve que eso es cierto, porque él lo ve, y si él lo ve es cierto, entonces uno se adhiere 100% a lo que él necesita hacer. Yo lo que siempre les digo, ¿no? Yo lo que puedo ver es por mí, porque mi vida se transformó desde el momento que, bueno, que
tuve la dicha, ¿no? La experiencia de poder verlo. Y siempre digo que si yo me transformo, se transforma cualquiera. O sea, es posible. Yo he visto a mi alrededor, todas las conciencias que tengo alrededor, que estamos rodeados de mucha gente joven, ¿no? Todos se transformaron, todos ofrecieron su vida a Cristo. Eso es algo que no se puede negar, eso es algo que es cierto, que existe la posibilidad. Tal vez no en el grado de compromiso que nosotros tenemos, porque bueno, nos tocó esta tarea, pero todo el mundo puede amar a Dios, amar, querer experimentar un amor mayor. Todos tenemos la posibilidad de tener un amor, expresar un amor mayor. El problema es que tenemos muchos miedos, ¿no? Muchos miedos a no poder controlar la situación. Pero yo siento una gran esperanza. Sé que si para Dios es necesario, vamos a hacer todo lo que sea posible y lo que no sea posible también, para que por lo menos un número, un grupo de conciencias pueda llevar adelante y arrastrar, en buen sentido de la palabra, a la Argentina, que dé un paso, a la Argentina, a Uruguay, a Chile, a Paraguay, a todo este cono sur, a que dé un paso para que eso de que la nueva humanidad se pueda gestar aquí y que otros seres en el resto del planeta puedan venir a experimentar esa nueva humanidad aquí, vamos a hacer todo lo posible. Yo siento, claro que es posible, solo tenemos que querer. Y nos tenemos que comprometer a eso. Si vos tuvieras algo que se va a derrumbar y sabés que de tu esfuerzo cabe la posibilidad de que no todo se derrumbe, harías cualquier cosa. Uh-huh. Creo que todos nos tenemos que poner frente a Dios así, a decirle, bueno, mira, yo sé que esto necesita una corrección porque así no se puede seguir. Claro, pero a la meta vamos a llegar. El tema es cuál es el camino. Bueno, el camino lo va a dictar cada corazón. Claro. Y si tú sos obediente, si Él te dijo el otro día, no levanten ninguna espada contra un hermano, no levanten su ira, no levanten su verbo. Si vos no sabés lo que tenés que hacer, obedecelo y vas a tener un camino seguro. Ahora, si tú no lo obedeces, o decir, entonces vas a estar bajo tu propia ley, la ley de los hombres. Ahora, si tú colocas tu corazón y tu conciencia y decís, bueno, dale, yo voy a hacer todo lo posible. Hay un día que no me va a salir, pero me quiero adherir a vos, te quiero seguir. Quiero que me digas lo que hay para hacer y yo voy a ir ahí. Tenés un camino seguro para recorrer. Ahora, si vos querés hacer lo que vos querés, bueno, tenés el camino que los hombres han trazado para ti. Pero la formación o el nacimiento de la nueva humanidad es un hecho. ¿Eso podemos decir o no? A no ser que nosotros... O corre el riesgo. Nosotros corremos el riesgo que nosotros mismos estemos creando. Yo, como conciencia, voy a hacer cualquier cosa porque eso sea posible. En la Argentina, en la China, en cualquier parte. Porque sé que es posible. Y no me voy a quedar con el hecho de que, es mucho esfuerzo. Porque no tengo otra cosa para hacer en este momento que colaborar en que esta humanidad y que este planeta, que también es mi casa, pueda ser un lugar seguro para estar. No hay más nada para hacer. Estamos en un momento crítico. En unas generaciones atrás o muchas generaciones adelante podríamos dedicarnos a otra cosa tal vez, pero ahora no. Nadie. Entonces hay que hacer todo el esfuerzo posible. Y cada uno se va a comprometer todo lo que pueda, ¿no? Pero necesita ser consciente de lo que está haciendo. Es como hablábamos hoy. Si tú no le das a los pequeños un
margen o un parámetro para que ellos puedan tener un destino evolutivo, espiritual, material, interior, seguro, no tenés nada. Porque la próxima generación está ahí. ¿Algo con que te gustaría cerrar esta charla? Que no se haya dicho o que... No, yo solamente lo que les pido a las personas es que se den una oportunidad. Y si no saben lo que hacer, que en este momento Dios se está manifestando y está transmitiendo su instrucción a través de los mensajeros divinos, que hace 12 años que hay instrucciones de lo que se debe hacer para tener un lugar seguro, para poder cuidar este planeta, cuidar a la humanidad, transformar lo que hay que transformar. Y si no saben qué hacer, que se ingresen en ese océano de misericordia y que sigan las instrucciones de la divinidad, que siempre van a tener un lugar seguro donde estar, siempre van a saber dónde estar y qué hacer. Gracias. Gracias a vos.